una de las cosas maravillosas que enseña el deporte es a perder. Yo empecé a gestionar frustraciones de derrotas con 11 años. No es fácil el ser ameno, el ser divertido y a la vez ser, de alguna forma, riguroso o reflexivo. Muchas veces, incluso utilizando el humor como vínculo, intento hacer pensar a la gente. El 85% de los profesionales cree que la visibilidad es importante para el desarrollo de sus carreras, pero solo el 25% sabe cómo conseguirlo. Bienvenido al Poder de la Visibilidad y bienvenido, Juanma Iturriaga. Encantado de estar aquí. Pues déjame que haga una pequeña presentación antes de entrar en preguntas, ¿vale? Lo primero, bilbaíno. Sí. Que eso es muy importante. De siempre, además. De toda la vida, ¿no? Subcampeón olímpico europeo, 90 veces internacional. Qué barbaridad. Suena mucho, pero... No, 90 es mucho, Bueno, Uf. Depende. Creo que me quedé un poco corto, bueno, también te lo digo. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84 y cuando te retiras del baloncesto, bueno, pues empiezas tu rediseño. Sí. Y eres experto en comunicación, en deporte y liderazgo, conferenciante, conductor de eventos, columnista, presentador deportivo, colaborador de la radio, presentador de televisión, youtuber y escritor. Dicho así, siempre cuando se dice así de una retaila todo lo que hago, siempre tengo la duda de decir, si al final he llegado hasta aquí es porque o bien hago muchas cosas bien o no hago ninguna lo suficientemente bien como para haber, ¿sabes?, puesto todos los huevos en la misma cesta. Bueno, vamos a quedarnos Entonces, con la primera opción, yo creo que ¿eh? la primera. La primera. Yo creo que sí. Y luego quiero poner de relieve dos libros tuyos que me encantan porque uno se llama Antes de que se me olvide y el otro Ahora que me acuerdo. Sí. Y es que... Sí, bueno, siempre he tenido bastante preocupación, siempre te asalta, ¿no?, la cabeza cuando, y es verdad, empiezas a perder un poco memoria, ¿no? De hecho, es muy curioso porque cuando nos juntamos pues, con compañeros de aquella época, que afortunadamente nos llevamos muy bien y nos gusta juntarnos cada X tiempo, es muy gracioso porque ya hay historias que depende quién las cuente. O sea, las cuenta de una forma diferente, ¿no? Y entonces lo que de repente una vez hay dos que piensan que fue en México, pues resulta que fue en Los Ángeles. En fin, cada uno ya se ha ido creando su propia versión, ¿no? Y es, bueno, pues cosas que hace tu memoria, ¿no? Entonces cerebro. Estaba muy... lo tenía muy presente y a la hora de ponerme a escribir, pues sí, me pareció, antes de que se me olvide, os voy a contar mi vida, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Mira, en eso tengo una frase de una amiga íntima que me decía, mira, Vivian, ¿sabes que estás llegando a ser mayor cuando dejas de hablar fluido? Sí. Claro, o cuando tu pareja acaba tus frases también, también, ¿no? También. Bueno, pues vamos allá, Juanma. A mí me gustaría trabajar contigo en este podcast ese cambio que tú haces de ser, pues oye, 90 veces internacional, o sea, Juanma Iturriaga, o sea, todos te vemos con vestido de blanco, ¿no? Y de repente das el salto a conferenciante, estás en televisión. Sí. Yo, el inocente, nunca me lo pierdo, me río muchísimo, por cierto. ¿Cómo recuerdas ese momento de cambio? O sea, vámonos a ese momento en el cual dejas de ser deportista profesional y haces el cambio a ser ponente, a ser divulgador. ¿Cómo se hace ese cambio? Bueno, no fue de la noche a la mañana, ¿vale? Hay un momento, todos los deportistas nos enfrentamos en un momento de nuestras carreras a la retirada, ¿no? Y la retirada, a pesar de que normalmente hacemos un poco como con la muerte, ¿no? No nos gusta hablar de ello, pues cuando tú eres jugador no te gusta hablar de la retirada, ¿no? Pero en mi caso sí que fui ya, en la época de jugador sí fui muy consciente que eso tenía una fecha de caducidad, que dentro de X años, ¿no?
iba a haber un día donde no me iban a llamar para entrenar, no tendría que hacer ningún viaje, no tendría que preparar ningún partido, ¿no? Y entonces, en mi cabeza, lentamente, se fue creando la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer después? Porque estamos hablando de una retirada, a diferencia de, digamos, la jubilación, que te pilla ya pues con 10, 20 años por vivir. Claro, una retirada deportiva te pilla con 30 y pico años, con 50 años por delante, ¿no? Con lo cual, siempre es conveniente el darle una pensada, ¿no? Lo que pasa es que mi pensada no llegaba tan lejos como luego se produjo, ¿no? Yo sí tenía claro que quería dedicarme, o por lo menos una de las vías, digamos, ¿Sí? de preocupación, quería dedicarme a los medios de comunicación, pero muy en abstracto. Y a mí me gustaba escribir, tengo en casa una caja llena de escritos míos para mí que en su momento me parecieron que, bueno, que era la reencarnación de Gabriel García Márquez y ahora los leo y digo, bueno, por favor, ¿no? Pero bueno, me gustaba escribir, me gustaba mucho el mundo televisivo, viajaba bastante a Estados Unidos a ver NBA y allí, bueno, nos pegábamos unas panzadas de televisión, ¿no? Y siempre era, joder, pues me gustaría este sentido del espectáculo, esta diversión. O sea, que había unas cuantas ideas que estaban ahí germinando. Y luego también hay una parte, digamos, casual. O sea, yo decido retirarme con 31 años, muy joven, claro, y más a los, bueno, con los, claro, ahora con los hábitos de ahora, claro, retirarte con 31 años es que prácticamente a mitad de carrera, ¿no? Pero bueno, ya estaba ya con mi cabeza en otras cosas. Y coincide justo que yo me retiro, estaba en Bilbao jugando, me retiro, me vengo a Madrid y en ese momento las televisiones autonómicas nacen y nacen con los derechos de la Liga de Baloncesto suyos, ¿no? Y en Telemadrid el director de deportes era un amigo mío que era José Joaquín Brotons, mítico Brotons. Y entonces pues se produce la casualidad. Yo vengo, estoy ahí pensando, estoy escribiendo en El País y tal, y Brotons me ofrece la posibilidad de presentar un programa dentro de mis línea habilidades. De tu línea editorial. No, sí, dentro de mis capacidades en aquel momento. No, que era, evidentemente yo no podía presentar lo que presenté después, pero sí el mundo del baloncesto y el mundo del deporte era un mundo bastante... digamos, muy cercano y tenía un cierto conocimiento de él. Y ahí empezó la aventura, digamos, televisiva. Empecé haciendo un programa de baloncesto, una posición, digamos, de confort, y poco a poco pues, fui sacando la patita y al final acabé haciendo cosas que realmente no estaban en el guión, ¿no? Yo pensé que la suerte me ha ayudado mucho, pero luego viendo algunas cosas que hice yo, por ejemplo... puede parecer una tontería, pero cuando era jugador en Bilbao, me apunté a un curso de mecanografía. Y de repente iba todas las tardes a un sitio ahí en Bilbao y tal, y había, en aquel momento, éramos pues 20 en clase, 19 mujeres preparando pues administrativo, posiciones y tal, y yo. Y dices, joder, pero es que luego me dedicaba a escribir. Y entonces, el hecho de escribir con 10 dedos como escribo, pues fíjate en la cantidad de horas que me ha ahorrado, ¿no? O sea, una cosa lo decía Steve Jobs en aquel famoso, que hay muchas veces que tú tienes que hacer lo que te apetezca y luego veremos cómo hacemos los links, ¿no? Entonces yo hice una cosa que en principio dices, ¿dónde te va a llevar esto, no? Y luego resulta que me ahorró un montón de tiempo y fue una herramienta más para el placer de escribir, ¿no? Pues yo creo que esas pequeñas cosas ya estaban ahí y el hecho de que cuando a mí me diesen la oportunidad de estar en televisión lo hiciese bien, también tenía que ver con mi pensamiento anterior cuando iba a Estados Unidos de ver televisión, cómo lo hacen y todo eso, ¿no? Con lo cual... estoy cambiando un poquito y yo creo que no fue tanta casualidad y probablemente yo hice cosas, a veces inconscientemente, que luego me llevaron por esos caminos. De hecho, dicen que el 70% de nuestra carrera se debe a la serendipia. De los pasos que damos en nuestra carrera se debe a la serendipia. Pero en tu caso a mí lo que me llama mucho la atención es, a ver, casi todas las personas que se dedican a un deporte profesional, cuando terminan, pues suelen dar el salto a algo en la misma línea editorial, como empezaste tú, ¿vale? Es decir,
comentarista en la radio o en la televisión de temas de deporte. Algunos hacen cosas más diferenciales, como montar una clínica capilar. Por ejemplo. Pero luego, en tu caso, ¿cómo se da ese salto? Porque donde está para mí la magia del salto tuyo es cuando empiezas a trabajar, a ser un divulgador de temas de trabajo en equipo, de gestión del cambio. Empiezas a aparecer en televisión, en programas que no tienen que ver nada con el deporte. ¿Cómo es ese salto, Juanma? O sea, ¿dónde está esa magia del salto? Yo creo que primero nace de una inquietud. O sea, yo siempre he sido muy inquieto. No recuerdo un jugador de baloncesto, un deportista en activo que tuviese una columna en El País todas las semanas, siendo jugador en activo para escribir sus cosas. No quiero decir que siempre me ha interesado algo más que el puro deporte. Y hay una parte del deporte que me ha gustado mucho reflexionar sobre el deporte, no simplemente dedicarme a ello, ¿no? Sino pensar, bueno, ¿por qué pasan las cosas? En fin, leer sobre aspectos, digamos, no únicamente deportivos, sino más que tiene que ver con tu cabeza, con cómo funciona tu cabeza, cómo gestionas determinadas situaciones. Todas esas cosas yo siempre estaba interesado. Lo que pasa es que, en mi caso, luego hubo detonantes que esa esfera privada mía, que era simplemente de pensar, de escribir, de reflexionar y tal, de repente hubo ahí un momento donde me otorgó la oportunidad de hacerlo, digamos, público. Y en este caso, por ejemplo, y alrededor de mis conferencias y todo eso, pues fue la creación de Make a Team. La creación de Make a Team, que la crean Jorge Valdano, Juan Corbalán, Andoni Zubizarreta y deportistas. De repente me llaman y, joder, me doy cuenta, digo, coño, claro, joder, me dicen, ¿qué? ¿Te apetece y tal? Pues, ¿cómo no me va a apetecer? Si esto lo estoy haciendo ya de alguna manera, lo estoy haciendo yo en mi casa por mi cuenta, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, se abre una ventana que me conecta con otro tipo de público y con otro tipo de historias, ¿no? Pues al final, pues resumiendo, es una buena actitud ante esas oportunidades que te aparecen en la vida, y luego pues esos mínimos golpes de suerte donde se cruzan los caminos, ¿no? Efectivamente, sí. Igual, si no se hubiese creado Make a Team, pues igual yo no me habría planteado, ¿no? Pues el crear conferencias y el hablar de ciertos temas, ¿no? Aunque, por ejemplo, volviendo a Estados Unidos, también Estados Unidos, joder, esto que creamos nosotros, Make a Team, relacionar el deporte con cualquier organización y eso, esto y conferenciantes deportivos, esto en Estados Unidos ha hecho toda la vida, ¿no? Sobre todo los entrenadores, sí, ¿no? Pero cualquier entrenador de referencia tiene sus libros, da sus conferencias y todo eso. Aquí nosotros lo trajimos, o sea, y en ese aspecto fuimos bastante originales y, de hecho, creamos una dinámica, una posibilidad que ahora mismo hay muchos deportistas que una vez que se retiran se dedican a eso, ¿no? A contar sus experiencias, sus reflexiones, porque son muy válidas, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Es decir, sí que es verdad que aperturasteis, en tu caso aperturasteis una nueva línea en España que antes no se conocía. Pero al final, aunque es verdad que está ese momento de aprovechar y decir, oye, venga, hay algo que a ti te diferencia. Porque después tú has estado en televisión, en múltiples programas. Entonces, ¿qué dirías tú que es la esencia de tu visibilidad? Es decir, ¿qué es lo que para ti está en esa parte que tú dices, ¿por qué soy yo diferente cuando me contratan a mí una conferencia sobre gestión del cambio y no se la contratan a Jorge Valdano? Bueno, Jorge Valdano es mucho más caro que yo, eso tiene Vale, empezamos por ahí. Atención a todos los que nos estén viendo. Yo es que creo que de alguna forma soy bastante original. O sea, en el sentido, y ahí introduzco una cualidad, creo, que es definitiva, que es mi sentido del humor. O sea, no es fácil el ser ameno, el ser divertido y a la vez
ser de alguna forma, bueno, riguroso o reflexivo. Quiero decir, o sea, por un lado tienes la gente que te hace reír mucho, luego la gente como Valdano, que no te hace reír, pero bueno, pero te hace reflexionar. Cosas, te hace reflexionar. Y en mi caso, yo soy una cosa rara donde muchas veces, incluso utilizando el humor como vínculo, intento hacer pensar a la gente. Y eso me convierte en algo, creo yo, en algo especial. Cosa que siempre me ha molado mucho. O sea, esto quizás lo aprendí de Fernando Martín. Fernando Martín, lo peor que le podía pasar a Fernando Martín era que fuese y le tratasen como los demás. O sea, entonces esto lo llevaba, por ejemplo, hubo un año que Porsche nos dejó un coche durante un año, ¿no? Pagamos un alquiler y tal, y entonces fíjate, con 24 o 25 años ahí vamos con los Porsches, lamentable. Bueno, el caso es que nos ofrecían, me acuerdo que nos ofrecían, creo que era un 944, creo que era el modelo, ¿no? Y bien, pues todos, perfecto, pues nada, todos con su 944. Bueno, pues Fernando Martín tuvo... Y el tío se cogió otro. O sea, como diciendo, no, yo soy, digamos, especial. Entonces, de alguna manera, a mí también, y yo creo que en general a la gente el sentirte especial, el diferente, esa diferenciación, yo creo que resulta bastante estimulante, ¿no? Entonces, siempre he procurado, y el humor me ha permitido esa especialización, ¿no? En esa combinación que es muy rara. O sea, que es muy rara, que pueda... Como es muy raro, por ejemplo, que tú puedas dar una conferencia y a la vez tú puedas presentar toda una jornada. O sea, yo creo que incluso que soy mejor presentador que conferenciante, aunque doy más conferencias que presento actos, ¿no? Pero eso sí que es verdad que no hay. O sea, bueno, pues un Robinson en su momento seguramente, tal, pero somos muy pocos los que somos capaces de coger y pegarte 2 días con una organización o un día y dando paso, dinamizando, haciendo 3 chistes después de que el director general ha estado hablando durante 4 horas y tal. De la crisis que viene. Todo eso, claro, tomártelo todo con un poco de humor y a la vez en un momento dado decir, bueno, y ahora os voy a contar 4 reflexiones que creo que vienen muy bien para el trabajo y la conciencia colectiva, ¿no? Pues también eso. Y yo creo que eso al final te hace visible. Que el ser un ser raro, por decirlo de alguna forma, por otro lado, cuando te encuentran, dicen, joder. Pero es que te estoy escuchando y entendiendo lo que dices, todos somos raritos. Sí. ¿Vale? De alguna manera, sí, todos somos raritos. Sí. Entonces yo estaba pensando, imagínate, ¿no? Tienes delante una persona que con 31 años... Sí. Fruto de una reorganización, sale. Y tiene ante tiene dos disyuntivas, ¿no? Una, o continúo en el mundo corporativo e intento... O me hago emprendedor e intento trabajar mi visibilidad con algo diferencial. Vamos a imaginarnos que coge este otro atajo, ¿no? Con todo tu conocimiento, ¿qué le dirías que es lo primero que tiene que empezar a hacer alguien que no es conocido más que en el mundo en el que él igual ha trabajado? A ver, no es fácil no es fácil la pregunta, ¿no? Y más ahí yo no puedo ofrecer una respuesta personal porque en mi caso o en casos parecidos al mío, contamos con una ventaja previa, ¿no? Que es que ya nos conocen. No partes desde cero, ¿no? Pero así, en líneas generales, yo creo que tienes que tener las cosas claras, cosa que a veces puede parecer muy sencillo. Si no tengo las cosas claras, tienes que tener un discurso mental, digamos, bastante claro. Yo creo que ahora hay cosas y hay ventanas para mostrarte que antes no había, ¿no? Tú fíjate, a veces yo pienso lo que ocurrió, ¿no? Emilio Duró, gran conferenciante, siempre cuenta que
que él era un tío, bueno, que hacía sus cosas y eso, y de repente un día fue entrevistado por Buenafuente y colgaron la entrevista en YouTube y de repente en unos meses tenía, pues no sé, si millones de visualizaciones y Emilio Duro ya pasó al Olimpo de los conferenciantes, ¿no? Eso hace 20, 25 años pues no pasaba, no existía YouTube, con lo cual era todo más difícil, ¿no? Pero tener las cosas claras, intentar ser diferencial, currártelo. Había una frase que una vez, no sé si se lo escuché, no sé, era bueno, yo una época que hacía terapia de grupo y tal, no sé si fue el terapeuta que decía que el estar en paro era un trabajo. O sea, quería decir que tú cuando estás en paro y quieres dejar de estar en paro, sí, hay que currárselo mucho, hay que currárselo casi con hora de oficina, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy en paro, pero de 8 a 2 yo tengo que trabajar eso, ¿no? Pues yo creo que no solo cuando estás en paro, sino en cualquier situación hay que intentar seguir formándote, no sé, el tener una actitud positiva, por ejemplo, ¿no? Porque no es fácil y seguramente hasta que llega a ese punto de cierta visibilidad y tal, pues seguramente te pegas muchos leñazos y eso, por ejemplo, también enseña, una de las cosas maravillosas que enseña el deporte es a perder, ¿no? Tú cuando has hecho un deporte, cualquier deporte, ya llegas a los 25 años perdiendo un mogollón de veces. Que parece una tontería, pero en una vida, digamos, normal sin deporte, pues a veces no llega a ese punto, ¿no? De tener que gestionar todas esas frustraciones, ¿no? Aprender a perder. Nosotros yo empecé a gestionar frustraciones de derrotas con 11 años. Y claro, eso viene muy bien para el post y para tu vida, ¿no? Porque en esos procesos como del que estamos hablando, en el proceso de visibilización, no es, bueno, lo de Emilio Duro fue un caso raro, un bombazo, un flashazo y tal, pero normalmente suele ser muy de poco a poco, ¿no? Y eso requiere una gestión de la ansiedad y del rechazo, ¿no? O de la derrota, llámalo como quieras, que sea la adecuada, ¿no? Para no a la tercera, pues acabar hundido en la miseria, ¿no? Tal cual. Te quería preguntar, para terminar la entrevista, porque tú has hecho esto que dice, ¿no? Rediseña tu vida, sí. Que lo dicen todo el rato. Sí. Cuando uno rediseña su vida, tienes que rediseñar tu red de contactos, porque sí que es verdad que tu mundo estaba alrededor del mundo deportivo, sí. del entorno deportivo, de ese ecosistema. Tu inicio fue siguiendo ese ecosistema una vez que sales del baloncesto, pero ahora mismo tú tienes un ecosistema que es el mundo empresarial, donde das conferencias. Sí. ¿Cómo se construye un network que no tiene nada que ver con tu network clásico? Porque es como salir de una zona, al final, es una zona donde eres conocido, querido, admirado, sí. que es ese network del mundo del deporte, a otro network donde la imagen que tienen es, pues es un buen jugador de baloncesto, pero va a venir a hablar a mis directivos de gestión del cambio. ¿Cómo se construye ese network, Juanma? Pues poquito a poco. Sí. Sobre todo poquito a poco, ¿no? En mi caso, yo siempre he tenido muy claro y creo que he tenido una cierta habilidad para trabajar en grupo, ¿no? Para trabajar en grupo y en buenos grupos, ¿no? O sea, yo de repente empiezo a pensar en todos los trabajos y la gente con la que he trabajado y tal, y todos han sido muy buenas, o la mayoría han sido muy buenas experiencias, con muy buen rollo, muy buena conciencia colectiva, mucho ánimo, ¿no? Entonces, yo creo que tengo alguna especie de sensor que me indica por dónde tirar, ¿no? Y qué es lo que yo creo que debe ser eso, un network, un equipo, los equipos que vas formando a lo largo de tu carrera, ¿no? Y entonces, esos hábitats
yo creo que hay situaciones donde te van llegando y yo rápidamente he sabido a qué vagones o a qué trenes me tenía que subir, ¿no? En este aspecto, en el aspecto del mundo del conferenciante, digamos, y del presentador, yo me encontré con que mi primer hábitat era un hábitat y mi primera network era muy conocida por mí porque estaba formado claro. por Make a Team y todo eso, ¿no? Y ahí, desde aquel momento, yo tuve claro qué tipo de aventuras y con qué tipo de gente me quería asociar y quería compartir determinados momentos. Me ha pasado con las conferencias, me ha pasado con los programas de televisión, ¿no? O sea, el tener esa sensibilidad para detectar gente con la que te puedes involucrar en una aventura profesional y no, me parece que ha sido bastante importante. Bastante importante. Todas esas cadenas en las que me he metido, he estado muy tranquilo, he confiado mucho, y al final los resultados pues me han dado la razón, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que desarrollar más que el cómo, el con quién, ¿no? El Sí. con quién y tener esa sensibilidad para detectar qué tipo de trabajos te quieres meter, sabiendo y teniendo un mínimo de confianza en que va a salir bien. Mira, te dije que era la última pregunta, pero no Sí, te he mentido. no. Porque Dale. conforme lo has ido comentando, me has abierto una ventana que me voy a asomar a ella. A ver. Y es la siguiente. ¿La visibilidad es un deporte de equipo o es un deporte individual? ¿Es un baloncesto Yo o es es un que tenis? no creo en los deportes individuales. Me parece que al final un deporte colectivo que juegan 11 en campo en fútbol, 5 y en el otro juega uno, pero hay toda una estructura, ¿no? Y al final el Nadal tiene que manejar muchas claves, algunas personales como todos, pero luego unas cuantas colectivas, no te digo nada, su relación con el entrenador, con sus agentes, con un montón de cosas, ¿no? Es más, esto decía Valdano que antes los jugadores, por ejemplo, a cuenta de esto más o menos, los jugadores tenían un equipo y ahora tienen dos, con lo cual es mucho más difícil lidiar con ellos. No tienen el equipo deportivo, digamos, pero luego tienen el equipo de asesores, publicistas, peluqueros y todo eso. Y claro, hay muchas veces que esos dos mundos entran en conflicto. No, yo creo que no hay mucha diferencia. O yo, bajo mi punto de vista, no hay ninguna diferencia entre un deporte colectivo y un deporte individual. Y sí quería, acabando por resumir, como hemos hablado mucho del cambio, yo realmente empecé a cambiar cuando dejé el Real Madrid de una forma un poco abrupta, me fui a Bilbao y me fui y de repente pensando que fuera del Madrid no había vida, que es muchas veces lo que pensamos cuando tenemos un cambio, tal, decimos, pero si es que yo no entiendo dónde estoy y tal, yo cómo voy a estar aquí, ¿no? Y descubrí que había tres cosas que provocaban mi rigidez ante el cambio y mi obcecación, ¿no? Porque yo pasé casi un año y medio obcecado y todavía viviendo en el mundo del rechazo del Real Madrid más que en el mundo que me ofrecía el Caja Bilbao. Y uno era la nostalgia por tiempos pasados, que nos invade a todos. Otro, me sentía víctima, me habían hecho una putada, parece mentira, todo el mundo era culpable menos yo. Y luego estaba acojonado, tenía un miedo terrorífico porque me sacaban de mi hábitat habitual, ¿no? Y cuando caí en la cuenta que eso hubo un momento determinado y tal, y una catarsis y esto, y cuando caí en eso, yo creo que me cambió la vida. O sea, yo ya, nostalgia a la justa, victimismo cero,
Y bueno, pues miedo, pues de vez en cuando, pues como todo el mundo, pero intentando aplacarlo. Y eso es otra de las cosas que yo lo digo mucho en las conferencias porque me parece un mensaje muy claro, muy conciso, muy directo y muy importante. Y más ahora, que es que, pues eso, ¿cuánto llevamos aquí? Media hora, ya ha cambiado el mundo. En esta media hora, sí. El mundo que vinimos ya ha cambiado y ya pasan cosas, ¿no? Entonces, quería eso, remarcar esas tres cosas, me parece una buena, bueno, una selección, una buena reflexión, sí. Dejémoslo ahí. Pues muchas gracias por esta reflexión última, porque además estas tres que has comentado están identificadas como creencias irracionales que nos bloquean para avanzar. Entonces, muchísimas gracias por compartirlas, por esa humildad para compartirlas. Y esto es El Poder de la Visibilidad.